Era una noche sin luna. La oscuridad del cielo se extendía como un manto impenetrable sobre el pequeño observatorio en las afueras de la ciudad. David, un joven astrónomo aficionado, estaba solo en su rincón del universo, rodeado de telescopios y libros de astronomía que contaban historias de estrellas lejanas y misterios sin resolver. La atmósfera del observatorio era opresiva, el silencio se sentía casi tangible, interrumpido solo por el ocasional crujido de los viejos paneles de madera. Desde hacía semanas, David estaba absorto en una extraña señal que había captado, un eco indefinible y perturbador proveniente de una región inexplorada del espacio. David había pasado incontables noches en vela, ajustando el telescopio y ajustando los controles del receptor, intentando desentrañar la naturaleza de esa señal incomprensible. La señal no se parecía a nada que hubiera visto antes. Era como un latido errático, un ritmo desordenado que parecía desafiar cualquier explicación lógica. A medida que los días se convertían en noches, y las noches en semanas, David se sumergió cada vez más en el estudio de esta anomalía. La fascinación se mezclaba con el temor, y cada vez que intentaba ignorarla, su mente volvía incesantemente a ese ritmo caótico. Una noche especialmente fría, mientras David ajustaba el telescopio para obtener una vista más clara de la región de origen de la señal, ocurrió algo extraño. Las estrellas en el cielo comenzaron a parpadear de manera errática, como si una fuerza invisible estuviera manipulando el cosmos a su antojo. La pantalla de su computadora parpadeó y la señal se volvió más intensa, un grito sordo que parecía resonar desde un abismo insondable. David sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral, como si una presencia desconocida estuviera observando desde el vacío. La señal se transformó en una imagen perturbadora, una serie de símbolos extraños y grotescos que parecían girar y distorsionarse en la pantalla. Los símbolos no parecían seguir ninguna lógica, y sus formas evocaban una sensación de desasosiego profundo. David, incapaz de apartar la vista, comenzó a investigar los símbolos, buscando en viejos textos y registros antiguos. La búsqueda lo llevó a descubrir relatos olvidados sobre seres cósmicos conocidos como los antiguos. Estos relatos describían a las entidades como seres inimaginablemente alienígenas, más allá de la comprensión humana, cuyas mentes y deseos eran imposibles de captar. A medida que David profundizaba en la investigación, comenzó a experimentar una serie de fenómenos inquietantes. Las noches en el observatorio se volvieron cada vez más perturbadoras. Las luces del equipo parpadeaban de manera irregular, y a veces sentía una presencia extraña en la habitación, como si algo estuviera intentando comunicarse con él desde el otro lado de la realidad. David comenzó a escuchar susurros indistinguibles provenientes de los altavoces de su computadora. La voz era una mezcla de tonos discordantes, un coro de murmullos que parecía hablar en un idioma desconocido y profundamente perturbador. Una noche, mientras investigaba una antigua grabación, la señal comenzó a cambiar de forma. La pantalla se tornó oscura y borrosa, y la voz susurrante se volvió más clara, más urgente. Las palabras eran incomprensibles, pero transmitían una sensación de desesperación y terror. El sonido parecía resonar en lo más profundo de su mente, como si intentara revelar algo que no debía ser conocido. David comenzó a notar patrones en las imágenes que aparecían en la pantalla. Parecían ser visiones de un vacío cósmico, un espacio sin fin y sin luz. En el centro de este vacío, una sombra oscura y nebulosa parecía devorar todo a su paso. Los símbolos en la pantalla se volvieron cada vez más caóticos y tortuosos, como si intentaran expresar una presencia que era imposible de entender. La sensación de estar siendo observado se hizo cada vez más intensa, y David sintió un terror primordial, como si estuviera al borde de una comprensión que podría llevarlo a la locura. En su desesperación, David buscó ayuda en foros y comunidades en línea, pero sus mensajes eran recibidos con escepticismo y burlas. Nadie parecía entender la magnitud de lo que estaba experimentando. Las noches se convirtieron en una sucesión interminable de visiones y susurros, y David comenzó a perder el contacto con la realidad. Sus amigos y familiares notaron un cambio profundo en él. Su mirada se volvió distante y sus palabras a menudo incoherentes.
Comenzó a hablar de un vacío primordial y una presencia más allá de las estrellas, y sus relatos estaban llenos de un terror indescriptible. Una noche particularmente oscura, mientras David examinaba las últimas imágenes que había captado, la pantalla mostró una visión aterradora. Una vasta y negra entidad parecía extenderse hacia él, una sombra cósmica que devoraba todo a su paso. La sensación de estar atrapado en el horizonte de un abismo sin fin fue abrumadora. El silencio en el observatorio se volvió absoluto, interrumpido solo por el susurro constante de esa voz distorsionada que ahora parecía hablar directamente a su mente. La presencia oscura parecía acercarse a él, y David sintió que su mente estaba al borde de la ruptura. Desesperado, David intentó apagar los equipos, pero los controles se volvieron inoperantes. La pantalla continuó mostrando la visión del vacío cósmico y la entidad oscura. La sensación de desesperación y horror se intensificó hasta que David perdió el conocimiento, su mente colapsando bajo la presión de lo que había visto. Cuando la policía llegó al observatorio, encontraron a David inconsciente, con la mirada perdida en la pantalla rota de su computadora. No había señales de una lucha física, pero la habitación estaba impregnada de una sensación palpable de desolación y terror. La señal que había captado había desaparecido, y toda evidencia del contacto con lo desconocido se había desvanecido. El observatorio fue cerrado y abandonado, pero los relatos sobre la presencia del lugar persistieron. Algunos afirman que, en las noches más oscuras, se puede sentir una presencia inquietante cerca del antiguo observatorio, un eco del vacío que David había desenterrado. Los que se atreven a acercarse al lugar dicen que a veces escuchan susurros provenientes del espacio, murmullos de entidades que se encuentran más allá de la comprensión humana. La historia de David se convirtió en una leyenda urbana, un recordatorio de que hay cosas en el cosmos que la mente humana no está preparada para comprender. Y en la oscuridad de la noche, el susurro del abismo continúa, una advertencia silenciosa sobre el terror que yace en las fronteras del universo. En el corazón de la selva amazónica, lejos del alcance de la civilización, se encontraba una estación de investigación abandonada. La estación había sido establecida años atrás por un grupo de científicos que buscaban estudiar fenómenos astronómicos inusuales, pero se había convertido en un lugar envuelto en misterio y oscuridad. La estación había sido cerrada abruptamente tras una serie de eventos inexplicables y perturbadores, y había permanecido desierta desde entonces. Recientemente, un grupo de investigadores decididos a desentrañar el enigma de la estación se adentró en la selva con la esperanza de descubrir qué había sucedido realmente. El equipo estaba compuesto por expertos en astronomía, científicos del comportamiento y un par de exploradores experimentados. A medida que se acercaban a la estación, el ambiente se volvía cada vez más opresivo, como si la selva misma estuviera intentando proteger un secreto oscuro. La estación se erguía entre los árboles, su estructura oxidada y cubierta de musgo daba una sensación de abandono absoluto. Al entrar, el grupo encontró los laboratorios en un estado de caos. Equipos rotos y papeles esparcidos por doquier daban testimonio de una retirada apresurada. Sin embargo, lo más inquietante era el centro de control, donde una serie de monitores antiguos parpadeaban con imágenes distorsionadas de estrellas y constelaciones. Entre los papeles desordenados, uno de los investigadores, Laura, encontró un diario de campo. Al leerlo, descubrió entradas que describían observaciones cada vez más extrañas y perturbadoras. Las anotaciones hablaban de una señal inusual captada por los telescopios de la estación, una señal que parecía provenir de una región del espacio donde no se deberían encontrar estrellas. El diario describía cómo la señal había comenzado a cambiar, tomando la forma de una serie de patrones geométricos complejos que no se correspondían con ningún conocimiento astronómico conocido. Laura y su equipo decidieron revisar los registros de las observaciones. A medida que revisaban los datos, comenzaron a notar algo inquietante. La señal parecía estar aumentando en intensidad, y las imágenes mostraban un patrón de luces y sombras que se movían de manera errática. De repente, una de las pantallas mostró una imagen que parecía una brecha en el tejido del espacio mismo, un vacío que se expandía lentamente.
El ambiente en la estación comenzó a volverse más extraño. Los investigadores sintieron un escalofrío en el aire, y las luces parpadeaban sin razón aparente. Los ruidos en los pasillos se volvían cada vez más frecuentes, como si alguien o algo estuviera moviéndose entre las sombras. Los miembros del equipo comenzaron a experimentar pesadillas intensas y perturbadoras, en las que se encontraban flotando en el vacío del espacio, rodeados por una oscuridad insondable. Una noche, mientras revisaban los datos de la señal, uno de los científicos, Mark, comenzó a actuar de manera extraña. Parecía obsesionado con una de las imágenes que mostraba una serie de símbolos desconocidos que formaban un patrón complejo y perturbador. Mark insistió en que la señal estaba tratando de comunicarse con ellos, y comenzó a realizar extraños rituales utilizando los equipos de la estación, buscando una respuesta que no podía comprender. Los otros miembros del equipo intentaron intervenir, pero la situación se volvió caótica. Mark estaba enloquecido, y sus comportamientos se volvieron cada vez más erráticos. Finalmente, en un acto desesperado, Mark logró abrir un viejo panel en la pared, revelando una cámara oculta detrás de ella. Dentro de la cámara había un antiguo artefacto cubierto de símbolos que resonaban con la señal. El artefacto parecía estar emitiendo una pulsación lenta y constante, sincronizada con el patrón de la señal. A medida que el artefacto estaba expuesto, los fenómenos en la estación se intensificaron. Las luces comenzaron a parpadear violentamente, y un rugido ensordecedor llenó el aire. Los investigadores vieron cómo el espacio alrededor de la estación parecía distorsionarse, como si la realidad misma estuviera cediendo ante una fuerza desconocida. Los símbolos en la pantalla comenzaron a brillar con una luz negra y pulsante, y la brecha en el espacio se hizo más grande. En un momento de pánico absoluto, Laura y el resto del equipo intentaron escapar de la estación. Sin embargo, cuando llegaron a la salida, se encontraron con una barrera invisible que parecía haber surgido de la nada. La estación había sido rodeada por una oscuridad palpable, una neblina negra que se movía como una entidad viva, devorando la luz y el sonido. El equipo se vio atrapado, y la desesperación se apoderó de ellos. La oscuridad se adentró en la estación, envolviéndolos en un silencio absoluto. Los miembros del equipo fueron desapareciendo uno por uno, absorbidos por la sombra que parecía consumir todo a su paso. Laura fue la última en ver cómo la oscuridad se acercaba, y en sus últimos momentos, vio un vasto vacío cósmico desplegarse frente a ella, una presencia que era tan antigua como el universo mismo. Cuando las autoridades encontraron la estación abandonada, solo hallaron el equipo desordenado y los equipos rotos. No había signos de lucha, solo una atmósfera cargada de un miedo inexplicable. La estación fue cerrada y sellada, pero aquellos que se acercan al lugar dicen que la oscuridad todavía está allí, una sombra siniestra que se extiende desde el borde del cosmos. Algunos afirman que a veces, en las noches más oscuras, se pueden escuchar ecos de susurros y lamentos provenientes del interior de la estación, un recordatorio escalofriante de la presencia que acecha en las profundidades del espacio. La historia de la estación y sus investigadores se convirtió en una leyenda entre aquellos que buscan comprender los misterios del universo. El relato de la entidad oculta sigue siendo una advertencia sobre los peligros de mirar demasiado lejos en el vacío cósmico, un recordatorio de que algunas cosas están mejor dejadas en la oscuridad eterna del espacio. En el remoto norte de Noruega, en una pequeña aldea rodeada por bosques densos y montañas escarpadas, se encontraba un viejo faro que había estado en funcionamiento desde el siglo XIX. Aunque el faro había sido esencial para la navegación en tiempos pasados, había sido abandonado hace décadas, tras una serie de accidentes inexplicables que llevaron a la desaparición de sus cuidadores. La aldea, ya de por sí aislada, evitaba el faro, considerando que albergaba una maldición. A pesar de las advertencias, un grupo de aventureros decidió explorar el faro en busca de respuestas sobre los sucesos que habían ocurrido allí. El grupo estaba formado por 3 amigos: Eric, un entusiasta de lo paranormal; Lena, una historiadora; y Johan, un escéptico de la existencia de lo sobrenatural. Con linternas y cámaras en mano, llegaron al faro al caer la noche. El faro se alzaba imponente entre la oscuridad,
su estructura oxidada y su luz estroboscópica rota, dando una apariencia de abandono y desolación. Al entrar, el interior estaba cubierto de polvo y telarañas, con las paredes adornadas por antiguos mapas y registros marítimos. A medida que el grupo ascendía por la escalera de caracol hacia la cima, comenzaron a sentir una presencia extraña y una sensación de opresión en el aire. Una vez en la cima, Lena comenzó a revisar los registros antiguos en busca de pistas. Entre los documentos, encontró un diario que pertenecía a uno de los antiguos cuidadores. Las entradas hablaban de una extraña señal que se recibía a través de los equipos del faro, una señal que parecía provenir de una región desconocida del espacio, mucho más allá de la órbita de los planetas conocidos. A medida que leían el diario, los amigos comenzaron a experimentar fenómenos inquietantes. La temperatura en el faro comenzó a descender drásticamente, y extraños murmullos llenaron el aire, como si alguien estuviera hablando en un idioma desconocido. Eric, que estaba más interesado en grabar fenómenos paranormales, captó en su cámara una imagen borrosa de una figura oscura que parecía flotar en la penumbra. De repente, las luces del faro comenzaron a parpadear de manera errática, y un sonido profundo y resonante llenó el lugar, como un latido cósmico que parecía emanar desde el vacío. El grupo intentó abandonar el faro, pero la puerta principal se cerró de golpe, dejándolos atrapados. La atmósfera se volvió opresiva, y la oscuridad parecía crecer, envolviéndolos en una sombra que parecía tener vida propia. En ese momento, Lena comenzó a tener visiones aterradoras. Veía un vasto vacío estelar que se abría frente a ella, y una presencia indescriptible emergía desde las profundidades del espacio. Los gritos de desesperación de sus compañeros se mezclaban con el sonido del vacío, creando una cacofonía de terror absoluto. La experiencia se volvió una pesadilla viviente. Eric y Johan intentaron encontrar una salida, mientras Lena se arrastraba en un estado de pánico. En sus últimos momentos, los amigos vieron cómo la oscuridad se tragaba el faro y el entorno, como si el vacío se estuviera expandiendo hacia su realidad. La última imagen que captaron antes de perder el conocimiento fue una grieta en el tejido del espacio, que devoraba todo a su paso. Cuando se encontraron, los equipos de rescate hallaron el faro en completo silencio, con las luces encendidas de manera errática. No había rastro de los aventureros, solo sus pertenencias esparcidas por el suelo. La aldea evitó el faro aún más después de los eventos, y la historia se convirtió en una leyenda oscura sobre el poder del vacío y la maldición que acecha en las profundidades del cosmos.